Capítulo 6. Me comprometo a dar generosamente. Ojalá hubieras conocido a Jess Keller. Era mi tío. Se transformó en un segundo padre para mí, ya que mi propio padre murió relativamente joven. Jess falleció hace unos años y yo oficié el funeral. La iglesia estaba llena, lo cual es inusual cuando las personas mueren en la última etapa de la vida. Lo que sucedió después del funeral fue incluso más increíble. Persona tras persona querían hablar conmigo. No estaban interesadas en mí, sino que querían contarme su propia historia sobre Jess. En mi mensaje en el funeral, mencioné la generosidad de Jess. Cuando yo era estudiante del seminario con una familia de 5 miembros y me costaba llegar a fin de mes, el tío Jess nos envió dinero en 5 ocasiones, en un periodo de 6 años. Sabía que era un hombre de oración, porque estos fondos llegaron siempre en momentos críticos. Una de esas ocasiones fue cuando mi esposa había decidido vender su sangre. Entonces, llegó el cheque del tío Jess. Yo estaba seguro de que él había estado orando, porque no tenía manera de saber cuán serios eran nuestros problemas económicos. En una carta, me dijo, mientras oraba, Dios me dijo que te enviara este dinero. Pero permíteme volver a la escena después de su funeral. Muchísimas personas querían contarme que Jess había hecho algo similar por ellas. Sus historias eran maravillosas y me asombró la cantidad de gente que me contaba sobre situaciones parecidas a la mía. También escuché cuán generoso había sido con su iglesia. Siempre daba más que el diezmo. Un hombre lo resumió bien: Jess Keller fue la persona más generosa que he conocido. Además, dar a otros parecía proporcionarle muchísimo gozo. Esas 2 frases fueron poderosas. No solo era generoso. Dar a otros le proporcionaba muchísimo gozo. Por cierto, cuando nació mi tercer hijo, Nala y yo no tuvimos dudas del nombre que le pondríamos. Lo llamamos Jess. El mejor sermón de todos. Las multitudes rodearon a Jesús. Querían escuchar lo que decía. Entonces, él subió a una montaña y comenzó a hablar. Nunca escucharás un sermón más poderoso. Lo conocemos comúnmente como el Sermón del Monte. Se ha escrito muchísimo sobre este sermón. Jesús dejó atónita a la audiencia con sus palabras y hoy todavía nos sorprenden. Sin duda, cuando leo este sermón de Mateo capítulo del 5 al 7, termino con una convicción y un celo renovados. Esa fue la reacción de las multitudes que tuvieron la singular oportunidad de escucharlo en persona. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Mateo capítulo 7 versículos 28 y 29. Los temas de los que habló Jesús son intencionales y llevan a la convicción. Cerca de la mitad del Sermón del Monte, Jesús comienza a hablar del dinero. Casi podemos imaginar la incomodidad de la multitud. Quizás muchos hayan mirado hacia abajo o hayan empezado a mover los pies. Jesús dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. ¡Qué palabras impresionantes! Maravillosas. Tanto para una audiencia del primer siglo como para una del siglo XXI. Jesús dijo que no teníamos que dedicarnos a acumular cosas materiales. No quiso decir que no ahorráramos, se concentró en la cuestión del corazón y el dinero. Si no tenemos que acumular, la consecuencia natural es que tenemos que dar. A medida que damos, estamos acumulando tesoros en el cielo. Dicho de manera simple, dar tiene consecuencias positivas y eternas, pero, si no damos, nuestras posesiones no tienen valor. Están sujetas a la erosión y al robo. En un instante, podríamos perder todo. Entonces, Jesús ofrece el remate más poderoso de esta parte del mensaje: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo capítulo 6 versículo 21. ¡Ay! Probablemente, hayas escuchado a algún pastor decir una frase trillada como esta: se puede saber más de una persona por su chequera que por cualquier otra cosa. Tal vez, te horrorice escucharlo. Es una frase que se ha repetido muchas veces. Tenemos que saber algo de esta afirmación: es verdad. El destino de nuestro dinero refleja nuestro corazón y nuestras prioridades. Quizás, deberíamos contextualizar esta frase para nuestro entorno moderno: se puede saber más de una persona por su chequera y las transacciones digitales de su tarjeta de débito que por cualquier otra cosa.
Sin embargo, Jesús no se detiene allí. Dice que tu Señor puede ser Él o el dinero. Si estás obsesionado con el dinero, Jesús no es tu Señor. Si te concentras en tu dinero en lugar de enfocarte en Jesús, Él no es tu Señor. Si no eres generoso con tu dinero, Él no es tu Señor. ¿Entiendes lo que digo? Jesús le dijo estas poderosas palabras a la multitud reunida en la ladera de la montaña: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6 versículo 24. A veces, queremos evitar hablar del dinero. Tal vez, el tema nos pone incómodos. Quizás, los sermones y las lecciones al respecto no nos gustan, pero es un tema de gran importancia y una cuestión del corazón. Eso fue lo que enseñó Jesús. En realidad, es muy sencillo. Si no somos generosos y damos con alegría del dinero que Dios nos ha confiado, no somos seguidores obedientes de Cristo. Dejamos en claro que nuestro corazón no está en sintonía con Jesús. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. El cambio en las congregaciones locales. No sabría precisar la fecha exacta, pero comenzó entre la década de 1970 y 1980. El dinero y la mayordomía se transformaron en temas delicados, por no decir tabú, en muchas iglesias. Las razones pueden ser múltiples. Algunos líderes de la iglesia temían que mencionar el dinero en las reuniones de adoración pudiera alejar a las personas. Tal vez, respondían a exigencias legalistas de la congregación respecto de las ofrendas, o quizás, simplemente reaccionaron en forma exagerada. Entonces, el tema de la mayordomía casi ni se trató durante un buen tiempo. Varios críticos se concentraron en el estilo de vida lujoso de ciertos pastores, particularmente los que tenían un ministerio por televisión o radio. Aunque esos predicadores eran una minoría, estaban muy a la vista. Entonces, se transformaron en una excusa conveniente para la gente que no quería ofrendar. Sin embargo, pareciera que el mayor cambio ocurrió en las actitudes de ciertos miembros de la iglesia. ¿Alguna vez escuchaste que un miembro de la iglesia no ofrenda porque no le gusta algo de la congregación? O quizás, algo más frecuente es el miembro que calibra sus ofrendas según su definición de lo que la iglesia debería estar haciendo. Me parece bien que los miembros de la iglesia opinen sobre cómo debe gastarse el dinero de la congregación. Entiendo que algunas iglesias abusan de las pautas sensatas de transparencia y rendición de cuentas, pero son una pequeña cantidad en el total de las congregaciones. La realidad es que muchos miembros de la iglesia han desarrollado una mentalidad consumista a la hora de ofrendar. Si la iglesia no obra exactamente como ellos quieren, se guardan su dinero o reducen sus ofrendas. No creo que esté 100% satisfecho con el uso de los fondos que hace ninguna iglesia, pero asegúrate de estar en una congregación donde puedas dar con alegría, incluso cuando no estés de acuerdo con todo. No podemos pensar que estamos dando nuestros fondos. Ofrendar es soltar. Esa es la definición de un regalo. Esa era la actitud de mi tío Jess. Daba a las personas y a las organizaciones en abundancia y con alegría, y su iglesia era su principal prioridad. Después de su funeral, una persona me dijo, seguro que también diezmaba en la iglesia, mientras reflexionaba sobre sus demás ofrendas a las personas y las organizaciones. Un diácono de la iglesia acotó con una sonrisa, hace mucho tiempo que Jess sobrepasó la marca del 10%. Nuestra generosidad refleja nuestro corazón. Es un verdadero indicador de la clase de miembro de la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. El factor de la alegría. A veces, el apóstol Pablo me confunde. No me malentiendas. Lo digo de una buena manera y con humildad. Sin embargo, su franqueza en la escritura puede inquietarnos y convencernos de errores. Después de todo, así es como el Espíritu Santo usa la escritura. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto sobre la generosidad. La iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. Pablo quería garantizar que tuvieran en claro esta cuestión de la mayordomía. En primer lugar, les dijo que su crecimiento espiritual dependería de su generosidad al ofrendar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. No dejó dudas sobre esta cuestión. Les dijo a los miembros de la iglesia de Corinto que no podían crecer como cristianos a menos que dieran con generosidad. Era verdad para los corintios y también es verdad para las iglesias de hoy. Sin embargo, Pablo no se detiene allí.
Lee estas palabras de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 con mucha atención, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En primer lugar, Pablo les dice a los miembros de la iglesia las motivaciones que no deberían tener a la hora de dar. No deben tener una motivación reacia. Si intentan aferrarse a algo mientras lo dan, son dadores reacios. Tenemos que dar con buena disposición y total abandono. En segundo lugar, el apóstol dijo que no tenemos que dar motivados por el legalismo. Él habla de dar, por obligación. No damos para agradar a una persona ni para cumplir con una serie de pautas. Damos para agradar a Dios. Al hacerlo, hallamos nuestro mayor gozo al ofrendar. Los que dan por obligaciones legalistas terminan rechazando esas mismas pautas. No obstante, las motivaciones positivas que menciona Pablo para ofrendar pueden presentar el mayor desafío para algunos miembros de la iglesia. Pablo dijo que debemos ser dadores alegres. Es más, lo dijo con más énfasis. Afirmó que Dios ama al dador alegre. La palabra griega para alegre es la misma de la que obtenemos, hilarante. Esta palabra solo se usa una vez en la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Denota una ofrenda sobreabundante, alegre y hasta hilarante. Ofrendar debería ser una de nuestras mayores alegrías en la vida. Dar con cualquier otra motivación no le agrada a Dios. Los miembros de la iglesia tienen que dar. Los miembros de la iglesia tienen que dar con alegría y abandono. Los miembros de la iglesia tienen que dar, no por cumplir con pautas legalistas, sino porque servir a Dios de esta manera les produce un verdadero gozo. El plan de acción. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos prácticos para los miembros de la iglesia? ¿Cómo transitamos con obediencia el camino del dar? El primer paso evidente es poner este tema en oración. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, Pablo afirma que cada uno dé como propuso en su corazón. Nuestro corazón es nuestra relación con Dios. Dar es una expresión poderosa pero personal de cómo Dios nos ha guiado, así es como decidimos en nuestro corazón. En segundo lugar, entiende que el Dios a quien servimos no tiene recursos limitados. Es el Dios que ha creado y sigue creando recursos ilimitados. Pablo deja en claro que, a medida que sembremos con generosidad, segaremos con generosidad. No revela cómo Dios lo hará, pero deja en claro que el Señor no tiene limitaciones. A menudo, abordamos la mayordomía desde nuestra perspectiva limitada de los recursos disponibles. Entonces, llegamos a la conclusión de que solo podemos dar lo que vemos. Aunque, sin duda, no tenemos que hacer cosas insensatas, la mayoría de nosotros limita lo que da a lo que considera posible, no a lo que Dios quiere que demos. Por último, simplemente, hazlo. Simplemente, ofrenda. Da más allá de lo que te resulta cómodo. Da como expresión de que Dios realmente está a cargo de todo lo que tenemos. Ofrenda sin dudar. No lo hagas a regañadientes. Ninguna persona a quien le des es perfecta. Ninguna organización a la que le des es perfecta y ninguna iglesia a la que le des es perfecta. Da sin reservas. Dios se encargará del resto. Tu obediencia al Señor está directamente relacionada con tu manera de ofrendar. Tu fidelidad como miembro de la iglesia depende de lo que das. Tu gozo como creyente en Cristo está íntimamente ligado a tu manera de ofrendar. Mantente dispuesto. Hazlo con alegría. Mientras consideras la mayordomía respecto a cómo y qué le das a la iglesia, proponte proclamar lo siguiente sin duda y con gran gozo: me comprometo a dar generosamente. Puntos para reflexionar. 1. ¿Por qué algunos miembros de la iglesia han desarrollado una mentalidad consumista en la congregación? ¿Cómo afecta esta mentalidad consumista su manera de dar en la iglesia? 2. ¿De qué maneras describirías a un dador alegre según lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7? 3. Anota varias cuestiones claves sobre el dinero y la generosidad que enseña Jesús en su Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6 versículos 19 al 24. 4. ¿Por qué lo que damos debe estar motivado por un deseo voluntario en lugar de pautas legalistas? ¿Cómo respondería Jesús esta pregunta?